Y te invito a que tomes asiento. Vamos a compartir palabra de Dios hoy. Palabra que siempre nos bendice. Palabra que nos saca de la faz de la tierra y nos lleva a un lugar distinto, a un lugar espiritual, a un lugar de fe, a un lugar de bendición. Así pues, eran aquellos días, los días en que los hombres eran tocados por el poder de Dios. Y de repente ya no estaban más en la faz de la tierra y podían proyectarse y mirar el infinito. Saber qué iba a pasar después de esta vida. Saber qué iba a pasar 20 años más, 100 años más, 1000 años más. Así como hombres y mujeres pudieron ver estos días, aún sin contemplarlos. Ellos pudieron saber qué iban a ocurrir en los postreros días, dice la Escritura. Así dijo el Señor: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes sueños soñarán, y vuestros ancianos visiones verán. Y ciertamente, dice el Señor, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy hay personas que han experimentado grandes milagros de Dios, pues en aquellos días pasaban años y años y la gente no sentía nada, no veía nada, no experimentaba nada. ¿Cómo poder creer cuando uno no experimenta? El otro puede contarte, pero ciertamente pierde fuerza, pierde credibilidad, pierde el impacto necesario que tiene que tener la experiencia, porque es la experiencia de otro, no es la experiencia mía. Y las personas quieren experimentar en piel propia lo que es vivir con Dios, recibir un milagro de Dios. Y si no lo experimentan, su fe decae. Su fe entonces comienza a ser una fe débil, una fe inconsistente, una fe que no trae alegría, una fe que trae tropiezo. Hay gente que dice: voy a ir a la iglesia como una tortura, ir a la iglesia. Y tú le dices: vamos a ir a una fiesta, y están contentos. Vamos a ir a la iglesia y están tristes. ¿Por qué están tristes? Si debería ser una alegría acercarse a la presencia de Dios. Él puede traerte regalos maravillosos para ti, sanarte, sanar las heridas de tu alma, sanar las heridas de tu corazón, traerte tiempos nuevos, darte prosperidad, darte paz. Él puede hacer que recuperes el gozo que has perdido, las fuerzas que has perdido, las ganas de vivir que ya tal vez no tienes, tal vez la tristeza que ya ha llenado tu casa. El Señor puede hacer disipar las sombras, como lo hizo en la antigüedad. Puede hacerlo hoy, pero entonces tiene que el hombre acercarse con otra actitud. Y alguno dirá: pastor, ¿con qué actitud me voy a acercar si no sé si Dios existe? Me acerco con una actitud de incredulidad, de duda, de temor. Y por momentos, si creo que está Dios, tal vez hasta con un sentir de culpabilidad, porque tal vez Dios me vaya a castigar por lo malo que he hecho. Es como un hijo cuando comete un error, tiene miedo de contarle a sus padres el error que ha cometido, porque sabe que el padre algo le va a decir, sabe que el padre le va a corregir. Y a veces es preferible, parecería, esconderse, ignorar lo que ha sucedido, hacer como que nada ocurrió. Pero sin embargo la tristeza está ahí, la carga del pecado. ¿Sabes que el pecado trae una carga? Hay gente que dice: no sé si el pecado trae carga o no, pero a veces sí tengo un poco de cargo de conciencia de las cosas malas que hago. Esa es la carga del pecado. Cuando uno comete un error, es una carga que se deposita en nuestros hombros. Cuando uno comete un pecado, es un peso que se pone sobre nuestros hombros, y en un momento ya no podemos caminar más. Antes, nuestro transcurrir por la vida era ligero, nuestros pasos eran livianos. El niño va, juega, entra, sale. El adulto, a duras penas, he conocido personas que decían: a duras penas, pastor, me puedo levantar. A duras penas me levanto. Veo todo lo que tengo que hacer y me canso antes de hacerlo. Es como que me gustaría que no levantarme por días. De hecho, hay personas que se enferman mal y cuando van al hospital los médicos las duermen. Les hacen la famosa cura del sueño. Solamente le dan somníferos, calmantes, y las dejan dormir un día entero, 2 días. Y cuando salen dicen: ahora me siento un poco mejor. Porque las han drogado prácticamente para que tengan un poco de paz. Pero ¿qué tal si existiese algo que el Señor te pudiese traer, te pudiese dar, y que pudiese quitar la carga de tu hombro, quitar el peso de los errores que cometemos en la vida, hacer como un borrón y cuenta nueva? El Señor dice así:
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Yo los haré descansar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Claro que sí. Así en aquellos días, ciertamente había personas que ya no podían andar más y necesitaban entrar en un tiempo mejor, pero no podían. Por incredulidad, por duda, por temores, por inseguridades. ¿Sabe Dios por qué? Entonces, era tiempo de que Dios actuase. Y la forma de actuar de Dios era primero esparcir la palabra, correr la voz. Esto es el propósito de este mensaje, es hacer correr la voz. Donde quiera que llegue este mensaje, a una fábrica, allí, a una persona que se encuentra en alta mar escuchando desde su buque pesquero o su buque carguero, aquel que viaja por los caminos, aquel que está cuidando el rebaño. Hay una persona que me decía: pastor, yo cuido rebaño en medio del campo y escucho los mensajes. Aquel que está y trabaja en seguridad hasta altas horas de la madrugada. El propósito es hacer correr la voz para que tú entiendas el mensaje de Dios y puedas entrar a un tiempo mejor. Al entender el mensaje de Dios se planteará un gran desafío. El desafío es: ven y prueba. Ven y prueba. A cierta persona le dijeron: sabes, hemos encontrado a Cristo, al hombre de Galilea. Hemos encontrado al Mesías. ¿Sabe lo que dijo él? ¿Así? ¿Y puede salir algo de bueno de ahí, de esa ciudad? Ese debe ser un hombre común, un hombre corriente, debe ser un charlatán más. Yo no te pido que tú creas en mí. El propósito de la palabra no es que tú creas en mí, es que creas en el mensaje, que creas en la palabra, que creas entonces en el camino de Dios. A este le dijeron: hemos encontrado al Mesías. Él dijo: va con tu Mesías. ¿Sabes lo que le respondió el hermano? Le dijo: ven y ve. Ven. No me rechaces así porque sí. No digas que no. Ven y ve. No te pediré que te tires a un precipicio. No te pediré que me regales tu herencia. No te pediré que abandones a tus hijos. Ni voy a pedirte ningún sacrificio que esté lejos de tu alcance. Solamente que dejes que este mensaje llegue a tus oídos. Ven y comprueba. Comprueba esta palabra. Porque si tú compruebas que la palabra es verdadera, entonces luego te será fácil acercarte a Dios. Dice la Escritura que entonces el apóstol Pablo le escribe a los hebreos. Los hebreos eran personas que ya habían escuchado de Dios. Es más, algunos de ellos hasta leían las Escrituras. Sin embargo, todavía les faltaba algo más. Porque parecía que habían escuchado de Dios, pero Dios no había hecho ningún cambio. Dice que en un momento había una gran disputa en la antigüedad acerca de dos grupos de personas que eran religiosas. Uno de ellos decían que no había resurrección de los muertos, que el que moría se moría y todo se acabó. Y otros decían que efectivamente había resurrección de los muertos. Entonces no había forma de zanjar esa diferencia, no había forma de reconciliar. ¿Cómo demostrar que uno tenía razón y el otro estaba equivocado? Entonces, ¿sabes? Cuando le preguntaron al Señor: ¿hay resurrección de los muertos? ¿Hay algo más allá? La Escritura dice: ¿no habéis oído acaso, dijo el Señor, acerca de que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Pues Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. No es un Dios de muertos. Donde está Dios hay vida. Donde está Dios hay señales de vida. ¿Cómo sé si una persona está viva? Y dice: puede ser que está viva, pero si no se mueve. Bueno, pero tal vez no se mueve, pero no todo lo que no se mueve está muerto. Puede ser que está durmiendo. Hay que ver si respira. No respira, no se mueven los pulmones tampoco. Entonces está muerta. Y alguno dirá: bueno, puede tener un paro respiratorio nada más, pero tal vez todavía el corazón está bombeando sangre, el corazón se mueve. Vas a ver el corazón y no se mueve. Entonces está muerto. Si no hay movimiento, si no hay reacciones del organismo, es porque está muerto. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos. Todo aquel que quiera creer en Dios tiene que ver entonces la obra de Dios en su vida. Algo tienes que ver: la prosperidad, la bendición, tu familia cambiada, tus estudios, prosperidad, llenura del Espíritu, bautismo del Espíritu, liberación. Algo tienes que ver, si no, entonces Dios no está contigo. Estás como un muerto espiritual que cree que está vivo, pero sin embargo está muerto.
La Escritura dice que Dios le manda a escribir una carta a cierto varón a todas las iglesias que había en aquel entonces en Asia Menor. Y de repente le escribe una carta a una iglesia, a un grupo de creyentes, y les dices: tú que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Tú que crees que estás vivo, pero ya estás muerto hace rato. Porque no te mueves, porque no reaccionas, porque no hay movimiento en ti, no hay actividad en ti. Si no hay actividad es porque estás muerto. Crees que estás vivo, pero estás muerto espiritualmente. Dice la Escritura entonces que Dios le manda al apóstol Pablo a escribirle a los hebreos, que él iba a escribir a aquellas personas que ya sabían de Dios, acerca de un secreto aún mayor, acerca del Mesías. Pero hay algo curioso en el capítulo 6 del libro de Hebreos, en el versículo 11, vamos a leer solamente el versículo 11 y el 12, y leemos esta palabra en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Aleluya, aleluya. Alguno dirá: pastor, ¿y qué quiere decir esto? Ese es el objetivo de este mensaje, entender qué quiere decir esto. El apóstol Pablo comienza diciéndoles, en una parte de los hebreos es largo el mensaje, sería imposible predicar todo el libro de Hebreos, pero dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué es solicitud? ¿Qué es solicitud? Sino que uno esté presto, dispuesto, activo, que uno pueda dar respuestas. Dios te pregunta, tú tienes que dar respuestas. Dios solicita y tú tienes que ser solícito, tú tienes que atender esa solicitud. Pero si tú no reaccionas a nada, entonces es como un muerto. Miran el pulso, no tiene pulso. Mira los pulmones, no se mueven. Mira las pupilas, no reaccionan. Nada reacciona. Entonces es como un muerto espiritual. Dice la Escritura que Dios le dice a los hebreos: ustedes están confundidos con la fe. Ustedes piensan que la fe es leer una Escritura y esperar que algún día Cristo venga a la tierra o que ustedes se mueran. Eso no es así, dijo él. Dice la palabra así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza, para ver si tienen esperanza o no. Porque uno puede decir: sí, yo realmente te quiero, le dice a la novia. Pero pasada la semana, los meses, la novia dice: bueno, quiero que hagamos algo, que nos preparemos para el matrimonio, para el casamiento, que invirtamos nuestro dinero en comprar una tierra o algo, y él ya no actúa más. ¿Le alcanzará con aquella declaración, aquella solicitud que tuvo al principio para los días que vendrán? Pues no confirmó la esperanza. Sí, la amó en un principio, se entusiasmó en un principio, pero ya no confirmó la solicitud que tuvo, la entrega, la disposición. Dice la Escritura así: para plena certeza de la esperanza, para ver si la esperanza que tienen realmente es esperanza. Porque la esperanza es poderosísima. La esperanza no fracasa. La esperanza rompe todo. La esperanza destruye las adversidades. La esperanza en este momento va a destruir las tristezas, las soledades, las derrotas. Lo hace la esperanza. Pero la esperanza tiene que ser plena, no un día, sino, dice la Escritura, solícitos. Lo que tienes que hacer, hazlo. Como debes actuar, actúa. Si alguien espera algo de ti, pues correspóndele, dice la Escritura. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No cuando parece que todo va bien, no cuando parece que creo. Tú tienes que aplaudir aunque tú estés enfermo. Tú tienes que dar gloria a Dios aunque tú estés mal. Y alguno dice: ¿por qué voy a dar yo gloria a Dios aunque mi vida esté desastrosa? Porque eso rompe la maldición. Alguno dirá: bueno, pero yo no quiero romper ninguna maldición. Pero tú necesitas romper una actitud depresiva en tu corazón. Porque ahora tienes dos problemas. Alguno dirá: pastor, yo tengo cáncer. Bueno, ahora tienes cáncer y depresión, y tristeza, y derrota, y apatía. Y eso se lo estás impregnando a los que te rodean.
no tienes ahora un problema. El problema trajo aparejado engendró otros hijos. Y esos hijos a veces son más destructivos que el problema en sí mismo. El cáncer, la falta de dinero, ahora engendró nerviosismo, preocupación, estrés. Y el estrés trae consigo enfermedades del cuerpo, problemas cardíacos, pérdida de cabello, problemas de presión en cuanto al aparato de defensa que tiene el cuerpo. Todo esto cae en una depresión terrible, pero no tienes un problema. Ese problema ha engendrado otros problemas y aún los que ha engendrado pueden ser peores que el problema inicial. Antes era solamente un problema económico y ahora se han sumado más problemas. Antes solamente era un problema de enfermedad. Antes tal vez era un problema con un hermano, un problema espiritual, un problema de la fe. Servía a Dios y ya no sirvo más. Antes era un problema solamente de pecado. Habías cometido un error. Pero ese error comenzó a engendrar a otros hijos. Mira, cuando tú quieres eliminar una plaga, no hay forma de eliminarla, sino de la siguiente forma. Tú tienes que eliminar hasta el último de ellos. Tú no puedes eliminar al 80% de las hormigas en tu casa. Tú tienes que eliminarlas a todas. Tú no puedes sacar los piojos al 98%. No sirve para nada, porque se multiplicarán luego. Cualquier plaga no se puede eliminar al 90% o al 80% o al 98%. Ese pequeño porcentaje que quede comenzará a multiplicarse de vuelta y avanzará, y la plaga otra vez aflorará. Otra vez. Pues en el camino de Dios los hebreos necesitaban entender las verdades bíblicas, porque tenían la palabra, tenían a Dios, tenían la fe, pero no podían sacar provecho de lo que tienen. ¿Cuántos jóvenes tienen una mente brillante, son lúcidos, tienen grandes talentos? Jovencitas que tienen grandes talentos y los tienen desperdiciados. Están entontecidos por los juegos electrónicos horas y horas y horas. Si ese tiempo lo invirtiesen en los estudios, serían profesionales en menos de la mitad del tiempo que les toma a otros. Pero sin embargo, están como cautivos. No pueden ver la gloria de Dios. Tienen muchos recursos al alcance, pero los están desperdiciando. Tienen una juventud tremenda para usarla y la están desperdiciando. Dice la Escritura que los hebreos no podían sacar provecho a lo que tenían. Entonces el apóstol Pablo les dice: ustedes tienen que ser solícitos siempre. Esa es la forma. Porque pueden enfrentar un problema. Y ese problema puede engendrar, tener hijos. Y van a multiplicarse. Pero si ustedes siguen con una actitud de bendición, tú no me haces un bien a mí. Tú no le haces un bien a Dios. Tú te haces un bien a tu corazón y a tu mente. Porque tenías un problema que tu marido te abandonó. Y ahora estás tomando pastillas, saliendo a los bailes y dejando a tus hijos con cualquiera, pensando en el suicidio, cayendo en pozos depresivos, en angustia, en soledad. Vuelves a recrear todos los errores de la vida. Has perdido la autoestima. ¿Cuántas cosas has perdido? Pero lo primero que habías perdido es una relación matrimonial. Entonces Dios dice: tienes que seguir con la misma paciencia. Ten fe, cree, sé solícita hasta el fin, para que se corrobore la promesa. Dice la Escritura así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que realmente la esperanza actúe. Si no, la esperanza no actúa. Y la esperanza es la que rompe maldiciones. Pero cuando aquella persona que se siente mal, tal vez hay alguien que dice: pastor, yo soy aquel que está en una cárcel porque he cometido el error, en una comisaría, o purgando una condena. O yo soy aquel que ha perdido a sus hijos y que los tiene abandonados y no sé cómo enmendarlo. Por eso entonces me tiré al alcohol, por eso me tiré a las drogas. Y ahora ya no tienes un problema, tienes muchos. Pero dice Dios: enfrenta solo el problema y lo demás déjalo intacto. Mantén la esperanza que Dios puede revertir la situación, y entonces la esperanza comenzará a actuar
y solo debes darle tiempo y la esperanza romperá toda maldición. Con esperanza, dice la Escritura, salvaréis vuestras almas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Es la única forma. Los hebreos ciertamente se encontraban en medio de la bendición, pero no podían utilizarla. Qué triste es estar en medio de un momento especial para uno, en una familia bien constituida, o tal vez con lo mínimo necesario, porque hay niños que ni siquiera tuvieron familia, y no poder aprovechar lo que la vida te puso a tu alcance. No fueron solícitos hasta el fin. Enfrentaron un problema, entonces ese problema engendró muchos más problemas y se perdió la esperanza. ¿Qué tiene aquel que tiene esperanza? ¿Sabes lo que tiene aquel que tiene esperanza? ¿Qué es de diferente? ¿Qué tiene de distinto aquel que tiene esperanza? ¿Para qué le va a servir? Aquel que tiene esperanza nunca baja los brazos. Aquel que tiene esperanza puede estar hoy enfermo, nunca abandona el optimismo. Aquel que tiene esperanza, aun cuando el médico le dice te quedan días, horas de vida, dice no importa, pero está más cerca mi redención, más cerca la gloria de Dios. Aquel que tiene esperanza ve las maldiciones a su alrededor, pero él confía. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te llegará, dice el Señor. Confía, cree, avanza. Aleluya. Esa es la diferencia entre el que tiene esperanza. Es solícito hasta el fin. Hace lo que tiene que hacer y lo que los demás esperan que él haga hasta el fin. Y eso hace que toda maldición disminuya. Ahora ya no tiene el problema de la depresión porque tomó otra actitud. Ahora ya no piensa en el suicidio porque lo dejó atrás. Ahora no está más con problemas de estrés. Ahora solo enfrenta un problema. Tal vez es la enfermedad de su hijo. Tal vez es la pérdida de un ser querido. Pero solo será ese problema. Lo demás estará intacto. Su ánimo estará intacto. Él será baluarte para otros. Él será sostén para otros. El apóstol Pablo comienza a decirles a los hebreos, miren que esto es así. Pero lo más importante de este mensaje está en el versículo 12. Dice la Escritura así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Entonces, primero dice, ustedes tienen que ser solícitos, seguir actuando, dice el verso 11, para plena certeza de la esperanza. Para que logren adquirir esa esperanza, tomar esa esperanza. Para que logren comprar esa esperanza se compra, no con billete, sino con pequeños actos de fe, con pequeñas actitudes, sin importar lo que suceda. Aquel que tiene que orar, ora siempre. Aquel que lee la Biblia, lee siempre. Aquel que cree en Dios, cree siempre. Yo un día no me levanto y digo, hoy no existe Dios porque me duele el cuerpo, o porque estoy enfermo. Hoy no existe Dios porque perdí dinero. Hoy no existe Dios porque tuve un problema. Siempre está Dios. Siempre la gloria de Dios está. Nosotros tenemos problemas. Y alguno dice, ese es el asunto, pastor. ¿Por qué tenemos problemas si existe Dios? ¿Para qué? Se supone que si existe Dios no deberíamos tener más tribulación, más prueba. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no vergüenza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! La tribulación es un mecanismo que parecería contrario a nuestras vidas, pero sin embargo el Señor dice, la tribulación no es contraria a ustedes, es funcional a ustedes. La tribulación actúa para beneficio, porque ahí es donde se adquiere paciencia, esperanza. En medio de la tribulación es donde se demuestra. Y algunos dicen, no, es que yo no quiero esforzarme. Sería como ser un jugador de fútbol y estar siempre en el banco de suplentes. Y cuando el técnico quiera hacer entrar a alguien, diga, no, a mí no me gustan las patadas. No me gusta perder tampoco. Por eso estoy mejor aquí en el banco.
siempre entreno, me ejercito, pero no voy a entrar en acción. ¿Cuándo vas a entrar en acción? ¿Cuándo entrará en acción tu fe? Si no hay alguna tribulación, algún desafío. ¿Cómo saber si ahora tu fe y tu Dios es poderoso para ti? Si nunca hay ningún desafío. Por eso la Escritura dice: la tribulación produce prueba. La prueba, paciencia. Y la paciencia, esperanza. La paciencia completa el círculo. Por eso dice la Escritura: solícitos, actuando y actuando y actuando. Pero si no tengo paciencia, en un momento digo: ¿para qué tanto buscar a Dios si nada me sale bien en la vida? No tuve la paciencia. Y la paciencia finalmente completa la obra. Si no tengo paciencia, no podré estar solícito siempre, hacer lo que debo hacer, en movimiento, en actividad, en una actitud positiva ante Dios, confiando siempre. Dice la Escritura en el verso 12, en el libro de Hebreos capítulo 6, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y por un momento, dice, algunos piensan y dicen: yo soy paciente. Ay, decía una hermana, mi marido es muy paciente, él es tranquilo. A ver, ¿cómo? ¿Es paciente? ¿Es tranquilo? ¿Es dejado? ¿Es vago? ¿Es cómodo? ¿Es depresivo? ¿Qué es? Bueno, pero paciente, según el diccionario, dice que paciente se asocia muy estrechamente a ser una persona tranquila, con paz. Sin embargo, en la Escritura, la palabra paciencia no significa no hacer nada. Por eso dice la Biblia: no sean perezosos, tienen que orar, oren. Tienen que dar una ofrenda, dale a la ofrenda. No, pastor, es que no tengo dinero, vaya a trabajar. Tiene que ser esforzado. Pero yo estoy esperando que el Señor... Y el Señor dice: y yo estoy esperando a ver tu paciencia. Y si, Señor, yo soy paciente, el Señor dice: eso es vagancia, no paciencia. Eso es comodidad. Ay, estoy esperando en Dios, hermano. Oró, buscó, luchó, adoró a Dios, dio gracias a Dios. No os olvidéis, dice la Escritura, de la paciencia de Job. Y cómo Job, en medio de la enfermedad, creía en Dios. Y cómo Job, en medio de la enfermedad, buscaba respuestas e incluso les hablaba a sus amigos acerca de las bondades de Dios, aún con luchas, con pruebas. Pero él buscaba la fe, buscaba la esperanza. Dice la Escritura entonces: la paciencia. Paciencia, la palabra paciencia viene de la palabra patientia, que viene de la raíz de latín pati. Pati significa sufrimiento. Sufrimiento. La palabra latina de la cual deriva la palabra paciencia significa sufrimiento. De allí se deriva la palabra paciente. El paciente, dice el médico: el paciente de la cama 12 está muy mal. Paciente significa el que sufre. Tú no digas: sí, yo soy el paciente del doctor tanto. No digas así, porque estás diciendo: yo soy el que anda sufriendo por ahí. Eso es lo que dice cuando yo soy el paciente del doctor López. No. Estás diciendo que eres el que sufre. Y la palabra paciencia deriva de esa raíz de sufrimiento. ¿Por qué uno sufre? Porque uno espera la bendición y la bendición no viene. Y uno espera que las cosas cambien y nada cambia. Entonces, como nada cambia, yo tampoco cambio. Sabes, todos los días hay gente que dice: ¿por qué este mundo? Quien dice: este mundo no se puede vivir. ¿Y Dios qué hace con este mundo? Yo me pregunto una cosa: ¿quién hace este mundo? ¿Dios o los que habitamos en este mundo? Ahora tú eres, supongamos, un Dios. La Biblia dice: vosotros dioses sois, dice la Escritura. Pero como hombres pereceréis. Y tú vas a otro planeta y dices: aquí voy a dejar una especie, a hombres o a seres de lo que se te ocurra. Y de repente, pasados 1000 años, tú vas y se están matando unos a otros, se están destruyendo. Y de repente tú bajas y les dices: ¿qué pasó aquí? Hace 10.000 años que los puse en este planeta y de repente encuentro que
hay abortos, muertes, guerras, han inventado armas para matarse, armas químicas, armas nucleares. Pero sin embargo la gente se sigue muriendo de hambre. Otros se mueren hasta por la gripe y no han podido usar ese esfuerzo para sanar. Han usado ese esfuerzo para matar. En lugar de usar las leyes para beneficiar a la gente, han hecho leyes para beneficiarse a ustedes y a las empresas, para perpetuarse en el poder y en el gobierno, con los dictadores que hace 20 años que están en el gobierno. Hay intendentes que hace 20 años que nadie los puede sacar de ahí. Y la gente tampoco le importa. Pero siguen pagando los impuestos y no tienen ni siquiera agua corriente en sus casas. Y de repente cuando tú bajas, la gente comienza a reclamarte, no, la culpa es tuya. ¿Cómo tuya? Y sí, ¿por qué nos hiciste así imperfectos? Porque si nos hubieses hecho perfectos, no nos pelearíamos. Entonces, si te hubiesen hecho perfecto, no tendrías libre albedrío. Serías como simplemente un robot que está programado para hacer lo que debe hacer. No tiene libertad para decidir. Dios tuvo que elegir entre hacer personas con límites, así como pueden tener límites los animales. Ellos no pueden decidir mañana construir un edificio. Su mente es tan pequeña que es una barrera imposible de traspasar. O hacer un ser que no tenga límites, que pueda elegir, que pueda crear, que pueda inventar, que pueda decidir. Entonces Dios dijo, voy a hacer un ser que pueda decidir, que pueda pensar. Por eso dice la Escritura, vosotros dioses sois, porque dominan la faz de la tierra. Porque si quieren raer de la faz de la tierra las especies de los animales, lo harán. Si quieren raer de la faz de la tierra los vegetales, lo harán. Si quieren ir a otro planeta y conocer el espacio, lo harán. Dice la Escritura hace miles de años, que aunque tomares las alas del alba y te remontares como el águila y anidares en las estrellas, dice Dios, de allí te derribaré, dice el Señor. Quiere decir que Dios ya predijo que el hombre iba a anidar en las estrellas, irse a otro planeta. Dios tuvo que elegir qué hacer y le dio al hombre la libertad para que elija cómo vivir, qué hacer, si buscar a Dios, si creer en Dios o no creer. Y tú bajas a ese planeta y la gente se rebela contra ti y te dice, la culpa la tienes tú, y tú tratas de explicarle, pero si las armas químicas no las hice yo, las armas no las disparé yo les puse los recursos para vivir. Hay miles de planetas que no tienen agua y ustedes tienen todo el planeta rodeado de agua. Miles de planetas fríos, helados, donde es imposible vivir, y otros que son una bola candente de fuego donde es imposible. Casi no hay posibilidades de vida en muchos planetas. Y yo le puse todos los recursos. Y la gente no, pero la culpa la tienes tú. Tú tienes la culpa. Así dice la gente hoy. Dios tiene la culpa. Ellos viven mal, Dios tiene la culpa. Ellas eligen al marido golpeador, Dios tiene la culpa. Ay Dios, ¿por qué me haces esto? Dice. Íbamos caminando hace unos días con mi esposa y de repente por una vereda en una ciudad muy grande, y había mucha gente en la vereda, y de repente cruzamos la calle y había una mujer reclamándole a otro, hablándole, y hablaba tan fuerte que no pudimos evitar escuchar, y decía, y Dios la tiene conmigo, dice, Dios se obstinó conmigo, dice, parece que conmigo se encaprichó Dios, como que Dios le estaba dando y que no le dejaba de dar. Nosotros pasamos, esta mujer se siguió quejándose allí de sus males, pero la culpa la tenía Dios. Dios tenía la culpa de todos sus males. ¿Quién eligió a ese marido? Dios. ¿Quién eligió a esa mujer? Dios. ¿Quién te dijo que fumes y destruyas tu cuerpo? Dios. ¿Quién dijo que pongan la empresa o la fábrica cerca de tu ciudad que está contaminando los pulmones e incluso contaminando las fuentes de agua de las ciudades grandes? Que gente de repente aparecen oleadas de personas con enfermedades que antes no se conocían. ¿Dios lo hizo? ¿Quién fue con un deseo incontenible de pecar a estar con la primera persona que se le cruzaba en la calle? ¿Te impulsó Dios a hacerlo? Pero ¿quién me puso el deseo en mí? Así como Dios te puso el deseo, te puso la capacidad para elegir en hacerlo o no hacerlo. He puesto delante de vosotros, dice la Escritura, camino de vida y camino de muerte. Tú eliges. Tú tienes la capacidad para elegir.
Tú tienes la capacidad para decir en tu vida: hoy basta de vivir como vivo. Si quieres hacerlo. Y si no, puedes seguir culpando a Dios. Siempre debe haber un culpable en tu vida. Será tu marido, tus hijos, tus padres, tus parientes, el mundo, la sociedad. Dios siempre habrá un culpable. Nunca nosotros somos culpables. Queremos que todo cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Todo lo demás tiene que cambiar. ¿Y cuándo voy a cambiar yo? Cuando los demás cambien, yo cambio. Y así estamos enfermos y decimos: Dios, ayúdame. Si tú me sanas, te seguiré, Señor. Y Dios dice: si tú me sigues, te sanaré. Y nosotros decimos: no. Tú me prosperas, así decía uno. Si tú me das mucho dinero, yo ahí voy a empezar a colaborar para tu obra. Dios dice: no es así. Porque ya conozco ese chiste. Así dijo un hermano, y te vas a reír de esta historia. Es verdad, es real. Dijo: Dios, ayúdame a sacarme la lotería, dijo. Se sacó la lotería. Obviamente que no lo hizo Dios. Lo aclaro porque hay personas que dirán: no, el pastor dijo que se puede orar para sacarse la lotería. Se sacó la lotería porque tal vez el diablo, por la casualidad, sabe Dios por qué. El asunto que se ve que jugaba, y en la iglesia nadie le quería decir: mira, el juego no está bien. Porque tú tienes que confiar no en la suerte, sino confiar en tu Dios y en la actitud que tomas en la vida. Pero se ve que nadie le quería decir: ya venía jugando. Un día sacó la lotería. Sacó dinero, no era multimillonario, pero sí una suma considerable. Y él había prometido construir una iglesia. El pastor, que entendía poco y nada, fue y le reclamó, le dijo: mire, hermano, ¿se acuerda que tenía que sacar la lotería? ¿Se acuerda que usted iba a construir una iglesia? Ve y pregúntale qué construyó. Dijo: no, tengo muchas cosas que hacer y muchos planes. Y ahora con plata le dio la espalda a Dios. Digamos que nunca había estado cerca de Dios. Pero en definitiva el hombre hace promesas. Y Dios dirá: no es así, si yo te hago multimillonario no te veo nunca más un pelo. Entonces, ¿por qué primero no demuestras que vas a tener una actitud generosa y dadivosa ahora? Y luego yo te daré más. La Biblia dice que para recibir, tú tienes que dar primero. Tú quieres un milagro, tú tienes que dar primero. Dar un paso, dar una alabanza, una adoración, una confesión de fe. Algo tienes que hacer. Tú eres el que genera la bendición. Tú eres el que activa la fe. Pero hay personas que dicen: no, si Dios viene y hace algo por mí. Y así pasan los años y nada ocurre. La Escritura dice: con paciencia, dice Dios. Tú necesitas actuar y actuar y actuar como debes actuar, como un hijo de Dios. Actuar siempre, sin importar lo que pase a tu alrededor. Confirmar, ser solícito. Pero no podrás hacerlo si no tienes paciencia. Y no puedes tener paciencia si no tienes esperanza. Porque aquel que actúa y actúa es porque espera que un día las cosas cambien. Y pasa el tiempo, pero él sigue esperando. Y tú no puedes tener esperanza si tú no tienes fe. Porque ese creer es un creer que está en el corazón del hombre en pequeña medida. Dice la Escritura que la fe es un fruto del Espíritu, pero también la fe es un don del Espíritu. De repente la fe crece de una forma sobrenatural y el hombre, así como dijo aquel varón que trajo toda la herencia y lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: todo esto fue la herencia de mi familia, de mis padres y de los padres de mis padres. Aquí lo doy para predicar la palabra de Dios, dijo Bernabé, y lo echó todos los pies de los discípulos. A partir de ese momento Dios lo ungió y fue un varón de Dios, como un apóstol, predicando la palabra, lleno de fe, lleno del Espíritu. Había recibido un don de Dios. Él usó la fe que tenía, la cuota de fe pequeña. Pero cuando hizo una actitud, cuando fue solícito, cuando tomó una actitud verdadera, cuando tuvo paciencia de saber: hoy doy para Dios, hoy salgo a predicar, no sé qué pasará mañana, pero lo haré. Entonces el milagro comenzó a ocurrir, desbordante. Paciencia significa sufrir. Y dice la Escritura que la esperanza que se tarda es tormento al corazón. Yo he aprendido en estos años a confiar, a esperar, a creer, a tener paciencia. Paciencia no significa tirarse en la cama y esperar a ver qué pasa. Dice la Escritura: no debes ser perezoso,
si crees, si tienes paciencia, la paciencia te empuja a actuar, y actuar, y actuar. La gente entonces te mirará y te dirá: esta es una persona terca, testaruda, esta es una persona que no aprende. Pero tú tienes una paciencia en Dios, y la paciencia en Dios es activa, se mueve. En la última cruzada que hice en cierta ciudad, se acercó un matrimonio. Este matrimonio, y escucha esto que es tremendo lo que les ocurrió a ellos. Este matrimonio, de repente, un día quedó embarazada la mujer y no querían tener el hijo. Entonces fueron y se practicó esta mujer un aborto. Entonces ellos, conscientes, dijeron: no es el momento, no lo creemos, lo que fuere. Asesinaron a esa criatura, la mataron, no pudo defenderse. Pasaron los años y esta pareja, después de algún tiempo, quisieron tener un hijo, pero le habían practicado tan mal el aborto, porque se le había hecho una especie de comadrona por ahí, que le trajo consecuencias terribles. Esta mujer quedó estéril, completamente estéril, en forma irreversible. Ahora, la que mató a su hijo, después quería otro hijo, y ahora no podía tener hijo. ¿Sabes el dolor? Porque eran dos culpas. Por un lugar, dos heridas. Por un lugar, el recuerdo de haber quitado la vida a su propio hijo. Y por otro lado, la frustración de no poder, de sentirse que no podrá ser nunca una mujer, una madre. Y pasó el tiempo, y un día escucharon un mensaje como este. Un mensaje que dice: no importa lo que estés atravesando, cree, sé solícito en tu fe, actúa. Si tienes que ir a hablarle a alguien de Dios en la fábrica, al compañero de trabajo, hazlo. Tienes que leer la Biblia, hazlo. Tienes que dejar el alcohol, déjalo. Pastor, es imposible. No es imposible. Con Dios no hay nada imposible. Es muy fácil. Es muy fácil. Con Dios es muy fácil. Porque puedes caerte, pero la paciencia te hace levantarte otra vez. Y algo te dice en tus oídos: vas a volver a fumar como prometiste la semana pasada, pero vos volverás a intentarlo. Lo vuelves a intentar una vez más, fracasas, y lo vuelves a intentar una vez más. Y alguno dirá: no, ya 3 veces fracasé, ya la tercera es la vencida. Dice: ¿en qué parte dice esto de la Biblia que la tercera es la vencida? ¿En qué lugar dice que la tercera es la vencida? Cierto varón se acerca a un hombre hace muchos años. Cuenta la historia que un hombre estaba muy enfermo y fue a buscar a un hombre de Dios para que le orase, para que le diese una palabra de fe. Él había puesto sus expectativas en el hombre de Dios, pero aquel día el milagro no iba a ocurrir. El hombre de Dios ni siquiera lo iba a recibir, ni le iba a mirar la cara. Imagínate que tú vienes y dices: quiero hablar con el pastor, y el pastor dice: no tengo tiempo hoy. Y tú te ofendes, no solamente con el hombre, tú te ofendes con Dios. Porque tú dices: esto es Dios, esto es la Biblia, esto es la fe, esto es ser un cristiano. Y tú no entiendes que tal vez esto es una prueba para ti. Muchas circunstancias adversas son parte de una prueba. ¿Cuándo te probará Dios? Si no hay un desafío, una batalla, un esfuerzo que realizar. Es el momento de confirmar. La fe tiene que llegar a su plenitud. Y de repente le dicen a este hombre: el siervo de Dios no te puede recibir, no puede orar por ti, y ahora el milagro no va a ocurrir. Si quieres que ocurra el milagro, ve al río Jordán y zambúllete 3 veces. Entonces tu carne será limpia como la de un niño, porque tenía lepra. Así fue como el capitán de Siria, enojado, se dio media vuelta y se fue. Y dijo: tanto he viajado con todo un séquito de hombres y mujeres que me acompañan con dinero. Le iba a regalar dinero, le iba a dar grandes dones, prendas, muchos presentes a este hombre de Dios y a la gente que le acompaña. Pero ahora me voy enojado, y se fue. De repente sus criados, cuando lo veían tan mal, tan enojado, porque ahora tenía otro problema más. Tenía la enfermedad, porque no sé si había ido a la enfermedad. Estaba enojadísimo con el hombre de Dios, con Dios. Estaba descreído, había perdido la poca fe. Cuando uno tiene fe, es como un bálsamo, como un aceite que te ayuda a tirar un poquito más.
Tú crees que la semana que viene las cosas mejorarán. Y entonces te ayuda, saca fuerzas de donde no tienes. Él viajaba por los campos, por las montañas, por los valles. Vino de un país vecino, cientos de kilómetros a caballo o en camello en medio del desierto, con todo aquel campo polvoriento, con el calor ardiente del desierto. Pero sin embargo, la poca fe que tenía le ayudaba a seguir un poquito más. Tenía la enfermedad, pero tenía fe. Estaba triste, no tan triste, porque él confiaba en que algo iba a ocurrir, que un cambio va a venir. ¿Tú crees que un cambio va a venir para ti? Pues un cambio puede venir. No, pastor, yo ya conozco a Dios hace 100 años. ¿Y qué importa? No importa cuántos años tú conozcas a Dios. Un cambio va a venir. Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios de bendición. ¿Estás bien? Pues puedes estar mejor. ¿Estás mejor? Puedes estar maravillosamente bien. Estás maravillosamente bien. Puedes derramar la bendición a los que te rodean. Siempre vendrá un cambio en Dios. Dios te sorprenderá. Por eso es Dios. Cuando tú dices, yo ya me sé todo, pastor, quiere decir que aún no sabes nada. Dios a mí me sorprende siempre. De repente se iba enojado. Ahora tenía el problema de la enfermedad, tenía el problema de la depresión, tenía el problema del enojo, tenía el problema de la pérdida de fe. Y todo le molestaba. De repente un criado se acerca y le dice, mire mi señor, si el profeta le hubiese pedido algo más sacrificado, más difícil, no lo hubiese usted hecho. Pero le pidió algo fácil. Pero no le pidió que lo haga aquí. Tiene que hacer un poco más, un viaje más hagamos, un esfuerzo más. Y dice que finalmente esta palabra, la palabra de un siervo, conmovió a un varón que iba a morir en su enfermedad, en su necedad, en su obstinación, en su enojo, en su depresión, en su ira, en su tristeza. Ruego a Dios que esta palabra de otro siervo de Dios haga que tus días no perezcan con la necesidad que estás enfrentando, más la tristeza, la culpa, la depresión, el reproche, la ira, la tristeza, la soledad, el dolor. Finalmente, la palabra de este siervo conmovió el corazón del capitán y él dijo, vamos al río. Y en el río se zambulló una vez. Y hubiese pensado, si este río es mágico, con la primera me hubiese sanado. Y le dijeron, 3. Una más. Para eso necesitaba ser solícito en lo que Dios le pide. Y para ser solícito necesita ser paciente. Y para ser paciente no era, yo me tiro aquí en el río y que Dios me sane cuando quiera. No, la paciencia significa no ser perezoso. Dice la Escritura aquí, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las toman, se hacen reales las promesas. Heredar promesas significa que lo que esperas se haga realidad por la paciencia y por la fe. Para tener paciencia necesitas fe. Y para tener fe necesitas escuchar la palabra. No era estar. Entonces le dijeron, un poco más, otra vez. Y otra vez se zambulló allí y se levantó. Otra vez. Una vez más. Eso es la paciencia. Pero ya me oraron, ya fui, ya le pedí a Dios, abrí la Biblia y no entiendo nada. Un poco más, inténtalo. Cuando Dios mire que realmente tú actúes de una persona solícita, de una persona que actúa sin importar lo que mire o lo que sienta, dice la verdad que Él cree en mí. Él cree en mí, ella cree en mí. Y sabes, los que creen en mí, dijo el Señor, no serán jamás avergonzados, dice Dios. Aleluya, aleluya y aleluya. Santo es Dios. Finalmente cumplió con todo lo que se le había mandado a este capitán. Y cuando se levantó la última vez, su carne empezó a transformarse. No lo podía creer. No era el asunto de zambullirse en el río una vez o dos. Era solo cumplir con la orden y la voz de un siervo de Dios que le daba un consejo para superar la tribulación. La tribulación produce prueba. Nos pone en un conflicto. Nos turba el alma. Y de repente nos dice, no importa que estás turbado, ahí está el camino, transítalo. Dice,
Y la prueba produce paciencia. Tú cuando caminas y sientes que las balas pasan a tu alrededor, tú tienes que seguir caminando, y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza, dice la Escritura, no avergüenza. Este matrimonio escuchó una palabra como esta. Su vida había sido un total fracaso. Intentaron hacer algo para supuestamente estar mejor y estuvieron para peor. Y ahora tenían una necesidad. Su solución no estaba en la ciencia. Su solución no estaba en el baile. No estaba en la televisión. No estaba en un psicólogo. Su solución estaba más allá, en algo sobrenatural. Escucharon la palabra de Dios, de un Dios sobrenatural, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Escucharon la palabra. Comenzaron a albergar a Dios en su corazón, a tomar a Dios. Tuvieron que dejar el reproche y decir: Dios, sabemos que hicimos cosas malas, pero queremos que tú estés en nosotros. Y comenzaron a seguir a Dios de a poquito. Cada día escuchaban la radio, cada día entendiendo un poquito más. Y de repente fui a hacer una cruzada, una de las últimas cruzadas que hice en aquella ciudad. Y dijeron: ahora vamos a ir a conocer al pastor, a estar en ese lugar. Tal vez Dios pueda hacer un milagro. Pero antes ellos ya habían caminado, ya habían estado solícitos para con lo que Dios les pide. No bajar los brazos nunca. No importa lo que parezca, parece que al pecador le va mejor que al que busca a Dios. Yo por momentos pensaba así, como otros siervos de Dios en la Biblia. Dijeron: parece que al pecador le va mejor y al que busca a Dios le va peor. Pero Dios dice: no te creas todo lo que hay por ahí. Sé solícito, sigue avanzando, sigue confiando. Ten paciencia, pero muévete. La paciencia no es vagancia. Muévete. Cuando dijimos vamos a pasar al frente, terminé la predicación, dije vamos a orar por las necesidades. Pasaron al frente, de repente comencé a orar y Dios me daba palabra de ciencia para uno, palabra de ciencia para otro. De repente Dios me revela que había un matrimonio allí, que esperaban, que había una mujer estéril y que esperaban un hijo. Y Dios me dice: diles que el próximo año tendrán en sus manos a su propio hijo. Y estos se largaron a llorar, no sabían si la palabra era para ellos o era para quién. Hace poco fue a hacer una cruzada de milagros otro pastor y me dice: me encontré con esta pareja, me contó esto y me dijeron que le cuente a usted lo que ocurrió. Todo lo que ocurrió. Después de contarle toda la experiencia, le dijeron: y este que tenemos aquí en nuestros brazos es el hijo que nos dio el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No importa los errores que hayas cometido en la vida, no importa los tropiezos que hayas tenido, el Señor te dice: sé solícito con mi palabra, ten paciencia, ten fe, ten esperanza, y la bendición vendrá y alcanzará las promesas. ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Quiero hacer una oración porque hay personas escuchando este mensaje a través de la radio, de diferentes medios digitales, y que dicen: me cuesta creer, a veces creo, a veces bajo los brazos. Pero sin embargo esta palabra dice que el Señor vendrá por ti y te dará un mensaje, y tú tendrás que obedecerle, ser solícito, responder al llamado. Y luego dice Dios: yo te seguiré hablando y tú actúa como debes actuar. No importa lo que tú ves. La Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. La gente mira una cosa, los demás te miran y te miran con necesidad. Tú miras a tu propia vida y ves el final del camino, la bendición, porque has aprendido a mirar ahora con fe. Y tu paciencia no es dejadez, tu paciencia es actuar y actuar y actuar. Aquellas personas que quieran aceptar a Cristo, les voy a invitar a que cierren sus ojos donde quiera que se encuentren, escuchando este mensaje por radio o por cualquier medio digital. Los que quieran aceptar a Cristo en su corazón en este momento, pueden repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón por todos mis errores y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a actuar en fe y en esperanza siempre. Señor, quiero alcanzar las promesas y que tus milagros se hagan real en mi vida.
Yo te doy gracias Yo te doy gracias por morir por mí en la por cruz, morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. un hijo En el tuyo. nombre del Padre, En el nombre del del Padre, Hijo del y del Hijo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo Amén. de Dios. Amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.